cómo vemos donde realmente así explicó el gobernador en una reunión el pasado viernes, cómo los sectores vinculados a la demanda interna, sector agropecuario, la recuperación que ha venido experimentando el comercio, como dice Luis, la construcción que en el último trimestre se ha disparado y evidencia es el movimiento de los precios de la varilla, del cemento, de la pintura, la manufactura local, cómo todos esos sectores y actividades conexos a lo que es, como digo, la demanda interna, pues muestran resultados que son lo que sustentan y fundamentan ese crecimiento económico del 3.5, uno de los mayores de la región. Y cómo también, pese a que el sector externo, las actividades al sector externo, como era de esperarse, han sido las más afectadas. Vemos que, por ejemplo, en el caso de las exportaciones, si se segrega el efecto Falcon Bridge del ferroníquel, vemos como prácticamente quedó en una cifra muy similar al comportamiento del 2008, el tema de las exportaciones, como el flujo de pasajeros turísticos al cierre del año quedó en positivo, pese a los pronósticos incluso de las propias autoridades oficiales, como la caída de las remesas y también de la parte de los ingresos por turismo y exportaciones fueron más que compensados por la disminución experimentada en las importaciones, sobre todo por la factura petrolera, pero de una manera totalmente holgada, quedando un déficit en cuenta corriente alrededor del 5.3% del PIB, 4 puntos porcentuales menos que en el año anterior, 2008. Yo pienso que todo este repaso y balance de de los macroprecios, de las principales cifras, la disminución drástica de las tasas de interés, donde vemos ya préstamos al 9 y al 10% con tasas garantizadas a 3 años para la adquisición de vivienda, cómo vimos que el sector de la pequeña y mediana empresa no solamente absorbió los 1.500 millones de pesos que liberó el Banco Central a través del encaje legal para destinarse a este sector, sino que se colocaron en el periodo agosto-diciembre más de 2.000 millones a la pequeña y mediana empresa, pues son más que elementos que nos dicen que estamos tomando un punto de partida 2010 con un escenario totalmente diferente, incluso a nivel internacional, donde ya la misma economía estadounidense ha reportado en los últimos trimestres un comportamiento positivo, saliendo ya gradualmente en un proceso que tomará tiempo, pero ya con otros pronósticos en sus indicadores de índice de confianza y de los indicadores relacionados al consumidor. Todos estos elementos vemos como la inversión extranjera quedó por encima de 2.000 millones de pesos, no obstante este contexto internacional. O sea, todos esos elementos se reduce a que ya bajo el marco del acuerdo con el fondo, bajo las políticas monetarias, bajo la necesaria coordinación que tendrá que darse este año entre la fiscal y la monetaria dentro de ese marco del acuerdo con el fondo, pues están todas las estimaciones prevista a que el crecimiento quedará prácticamente muy por encima de lo que está terminando el 2009 con relativa baja inflación y con la continuidad y la estabilidad de la relativa de la tasa de cambio. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, definitivamente Luis nos está suministrando mucha energía positiva. Bien, amigos, después de la palabra de Luis y Rosana, yo lamentablemente no coincido un 100% con ellos por una simple razón. A mí no me gustaría darle tantas esperanzas al dominicano porque tendemos a tener después una vida de boato. Y el dominicano, yo siento que en el 2009 debió coger, si no fue que lo hizo ya, un poquito más de conciencia de lo que son las crisis. Nosotros los dominicanos estábamos acostumbrados a ver una crisis tan fuerte. Ahora, donde sí tuvimos un éxito fue que nos dimos cuenta que son factores externos los que nos afectaron. ¿Dónde estuvo lo bueno? Lo bueno estuvo en el manejo de la economía del Estado Dominicano, del gobierno. Siento que este año lo que tenemos que hacer es seguir austeros y cautelosos. ¿Por qué? Porque siguen habiendo amenazas externas. Claro. Ahí viene aumento del precio del petróleo, viene aumento de los metales. Todavía hay de los países, alimentos. Sí, todavía hay países como el maíz, pero el maíz subió ahora nada más que por las temporadas de frío
inesperada de Estados Unidos, que suple el 60% del consumo mundial de maíz. Pero tenemos además que países como España, Estados Unidos todavía tiene, aunque el desempleo fue menor en diciembre de los últimos 12 meses, en España todavía hay desempleo, y esos son países que tenemos nosotros remesas de ellos, o sea, y eso puede tener una amenaza. Igual con la zona franca se tiende a ver una disminución con relación al año 2009. Entonces, ¿qué yo le invito al dominicano? A ser austeros y cautelosos. Tenemos una autoridad monetaria del Banco Central bastante vigilante. El gobernador cerró el año diciendo que aun cuando hicimos una política expansiva, económica expansiva, para finalizar el año y comenzar no significa que cuando haya que tomar medidas que sustenten la estabilidad macroeconómica no se vayan a hacer. O sea, la estabilidad macroeconómica es punto número 1 del gobierno, claro, punto número 1 de las autoridades. Sin eso no hay nada. Y que no se crean aquellas personas que atentan a la inestabilidad, que no se van a tomar medidas cuando sean necesarias para mantenerla. Entonces, basado en todo eso, yo siento que el dominicano, lamentablemente, que sea un poquito cauto, que no sienta que pasamos la crisis, no, estamos en ella. Lo que pasa es que estamos aprendiendo a sobrevivir en la crisis para poder tener una vida un poquito más frugal. Así es. Mire, y tú mencionaste algo, Luis, perdón, que es sobre la zona franca. Y efectivamente vamos a invitar aquí en uno de los programas de agenda a una economista del Banco Central, Ellen Pérez, que hizo un trabajo excelente sobre el impacto de la zona franca, sobre todo el impacto de los costos laborales, de la tasa de cambio, cómo ha incidido. Y en ese estudio vamos a ver cómo se demuestra de que el foco de la zona franca hay que desagregarlo en lo que es textil y correcto, otra zona franca. Correcto. Porque si vemos otra zona franca, la vinculada a los artículos médicos, a la artesanía, a la joyería, han venido con una evolución, un crecimiento sostenido en los últimos años. Sin embargo, lo mismo no ocurre con las vinculadas al área textil, pero no solamente por factores endógenos, sino por factores de la terminación del acuerdo de multifibras, de la competencia asiática, de una serie de elementos exógenos que ya es muy coyuntural y muy tema específico. De manera que también ese es un tema de lo que vamos a tener en agenda económica en este mes de enero, además de que vamos a ver también en esta semana lo que es la evolución de los últimos indicadores, no solamente monetarios, sino de la economía real mundial, que vamos a tener un invitado también para ir repasando y ver todas esas tendencias y la evolución, petróleo, alimentos, metales, pero también los indicadores y los pronósticos de crecimiento por bloques regional a nivel del planeta. Yo sé que Luis quiere decir algo, pero antes de Luis intervenir, usted mencionó la inversión extranjera que tuvimos en el año 2009. Miren, la confianza que da el país en el manejo de la economía es lo que llama a la inversión extranjera. Por eso yo quiero hacerle un hincapié en lo que es la capitalización del Banco Central. Yo no me quiero meter en la discusión, en la disyuntiva de si cambiamos la ley o no la cambiamos. Yo creo que hay que hacer un equilibrio. Yo siento que sí, yo siento que si el gobierno no tiene la capacidad económica para recapitalizar el banco como se había previsto, bueno, pero que se haga. Ahora, lo importante es que no se tenga que cambiar permanentemente a conveniencia. O sea, usted analiza bien cuál es su capacidad de recapitalización y planifique esa recapitalización y no la cambie, porque eso es lo único que crea una desconfianza. No es que usted no la cambie, la puede cambiar, pero no la cambie cada vez que usted considere que le puede convenir o no le puede convenir. Y yo sé que Luis tiene que decir algo, pero ya que tú tratas lo de la recapitalización, Ezequiel, que no quería desaprovechar la oportunidad para decir que al cierre de diciembre se cumplió con el pago de lo previsto, o sea que entramos cumpliendo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, entramos con balance cero en la recapitalización. Yo creo que es algo importante para el país, para la estabilidad. Y el énfasis de que técnicamente el cumplimiento de esta ley, como tú dices, o sea, independientemente de que se tenga que, porque cambió el contexto, readecuar de manera que sea fiscalmente viable en el tiempo,